Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Les invito a considerar dos porciones en la palabra del Señor en esta noche. La primera de ellas es en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra del Señor así. Pablo recibe la respuesta de Dios de esta manera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y la segunda lectura es también del apóstol Pablo, pero en esta oportunidad la carta a los Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colosenses, capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dentro del tema general que ustedes están viendo en estas reuniones, que es la gracia, con la ayuda de Dios, en esta oportunidad vamos a estar viendo gracia para vivir. Este es el subtema para esta reunión. Creo que no hay nada más oportuno que considerar este tema, gracia para vivir, en el contexto que estamos justamente viviendo en estos días. Creo que hasta hace un tiempito atrás era impensado, insospechado, todo lo que íbamos a tener que vivir en este tiempo. Un escenario completamente nuevo, que nos sorprende, que nos asombra, que nos atemoriza. Una catarata de información que a veces nos abruma y perdemos quizás un poquito el foco espiritual de la realidad que el Señor nos permite vivir. Cuando hablamos de gracia para vivir, me gustaría pensar en dos grandes situaciones que todos de alguna u otra manera tenemos que desarrollar o enfrentar en nuestra vida. La primera de ellas es la gracia del Señor frente a las pruebas de la vida. Todos conocemos el contexto de la porción que hemos leído allí en 2 Corintios. El apóstol Pablo ruega 3 veces al Señor por un aguijón en la carne que tenía, y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Y le agrega que esa gracia, que iba a ser suficiente, era porque el poder de Dios se perfeccionaba justamente en la debilidad del apóstol Pablo. Creo que esto podemos aplicarlo perfectamente a cualquiera de las situaciones de la vida que tengamos que enfrentar. No solo a esta situación global que estamos viviendo con esta pandemia, sino también a situaciones puntuales de nuestra vida, ya sean particular, familiar, que pueda estar quizás perturbándonos. Dice allí el apóstol Pablo que la gracia del Señor va a ser suficiente para vivir el tiempo de las pruebas, y termina de una manera hermosa este versículo diciendo que hay un propósito, y es que repose en él el poder de Cristo. Quiere decir, queridos hermanos, que cualquiera sea la situación, cualquiera sea la prueba por la cual estemos pasando, que en definitiva la está permitiendo Dios, nosotros podemos entender de parte de Dios y de parte de su palabra en esta noche que no hay situación que no escape a su propósito para nuestra vida. No hay situación que escape a su soberanía. Y qué bueno sería apropiarnos de este concepto, de esta realidad y de esta convicción del apóstol Pablo, que la gracia del Señor nos es suficiente, es sobreabundante, sus recursos son ilimitados, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús están a nuestra disposición para podernos hacer sobrellevar cualquiera sea la situación. Pero qué bueno que es que no solo el poder de Dios se manifiesta, ¿sí? La fortaleza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad,
sino que también el poder de Dios reposa sobre nosotros. Desde que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, hemos experimentado la salvación en nuestra vida, pero también la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro interior, hace que nos sea posible no solo soportar las pruebas con la gracia del Señor ilimitada, no solo experimentar la fortaleza de Dios a través de esas pruebas por su gracia, sino ver en nosotros el poder de Dios reposando sobre nuestra vida. Un poder para vivir en la gracia de nuestro Dios. Así que en esta noche podemos considerar que sea lo que sea que estemos viviendo, el Señor tiene un depósito lleno de su gracia, suficiente, inagotable, donde podemos ir a Él a descargar nuestro corazón, a buscar de Él tranquilidad, sosiego, paz. ¿Cuántas veces las situaciones nos perturban, nos desalientan, agotan nuestras energías? Y es allí donde tenemos que recurrir a la fuente del poder de Dios. Es esa gracia singular que el Señor nos da para enfrentar cada día. Que podamos, como dice el salmista, echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga sobre Él, seguros que Él tiene cuidado de nosotros. Y si esto fuera poco, recordamos las palabras del Señor Jesús, donde nos dice que la paz de Él es la que nos da. No es una paz como la que el mundo da, sino que es una paz especial, que solo de Él puede venir. Y aunque en el mundo tengamos aflicción, debemos confiar porque Él ha vencido el mundo, este sistema. Y qué bueno es poder recordar que su gracia es suficiente para vivir. Pero la segunda lectura que hemos compartido allí en Colosenses capítulo 4, versículo 6, nos habla ya no de la gracia para vivir en medio de las situaciones, sino una gracia para vivir aplicada a los desafíos de cada día. Cada día de nuestra vida se presenta como grandes desafíos, pero como grandes oportunidades para poder dar testimonio del Señor Jesús y de lo que ha hecho en nuestra vida. Entonces, dice el apóstol Pablo, que nuestra palabra, está hablando de lo que decimos, nuestras acciones, nuestras respuestas, nuestros argumentos, tienen que ser justamente siempre, y destacamos esta palabra allí en el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y él pone allí un ejemplo, que sea sazonada con sal. Es una comida con sabor, no insípida. ¿Cuántas veces nuestras respuestas, nuestros argumentos, la manera que tenemos de encarar las diferentes situaciones son de manera, permítanme el término, insípida, sin gusto? Pero cuando tenemos al Señor, cuando disfrutamos de, como dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, servir a Dios de manera ferviente, con entusiasmo, cuando nos sobreponemos más allá del entorno que sabemos que por más difícil que sea, no escapa a la soberanía de Dios, entonces nuestra palabra puede ser con gracia siempre, en cada circunstancia, y dándole ese sabor que solo Dios puede darnos. Y miren lo que dice allí, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno y en cada situación. Qué interesante es que la palabra del Señor tenga respuesta para cada momento de la vida. No es lo mismo tratar los mismos temas con personas diferentes. Y no es lo mismo poderle responder o saber cómo hablarle a cada persona de manera especial e individual. Cada una de las situaciones que enfrentamos en la vida necesitan de esa porción de gracia de Dios para que nosotros podamos saber cómo responder a cada uno.
Esto es eminentemente práctico. Cada uno de nosotros tiene diferentes áreas en la vida, en lo familiar, en lo relacional, en lo emocional, pero también en lo laboral, en lo interpersonal, en aquellos desafíos que el Señor nos da y nos presenta en la vida para predicarles a otros. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a personas difíciles de carácter, que no sabemos cómo nos van a responder? Bueno, allí está la guía del Señor para siempre dar una palabra con gracia. Y debemos pedir que el Señor nos guíe a justamente tener esa gracia a disposición para que esa persona pueda ver en nosotros algo diferente, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, y entonces poderle testificar que en Cristo hay salvación y que hay poder. Aquel poder que veíamos en las pruebas que reposa en nosotros también es el poder de Dios para cada situación en la vida. ¿Cómo nos desafía la palabra del Señor en esta noche? ¿Qué vamos a hacer con esta gracia maravillosa, esa gracia sublime de la que tantas veces cantamos, que tenemos a nuestra disposición a través de la obra del Señor Jesús? Así que resumiendo, en primer lugar, ¿sí?, sea cual sea la prueba que tengamos que enfrentar, no hay límite para la gracia de Dios. Es suficiente para cualquiera sea la situación. Y que podamos orar con todo nuestro corazón, que repose la gracia del Señor Jesucristo, el poder de Él en mi vida. Y en segundo lugar, ante los desafíos diarios, ante los desafíos cotidianos, ya sean de poca relevancia para los demás, pero sí importantes para nosotros, o ser los grandes desafíos de los grandes temas de la vida que tenemos que encontrar dirección de Dios, que para saber cómo responder a cada uno, confiemos en el Señor, que vamos a tener de su gracia para que siempre podamos tener una palabra sazonada con la gracia de Dios. En este momento podríamos pensar, ¿cuál es la prueba que nos preocupa? ¿Cuál es el escenario futuro que estamos previendo que nos quita la tranquilidad? Bueno, poder entonces entregárselo al Señor y decirle en esta noche: Señor, ayúdame a disfrutar ese bástate mi gracia. Y también pensando en las situaciones particulares y cotidianas, poder entonces entregar nuestra vida al Señor y decirle, cuando tenga que responder, cuando tenga que solicitar, cuando tenga que dar testimonio de mi fe, que tú me des de esa palabra siempre con gracia. ¿Qué les parece si terminamos este tiempo con la palabra de Dios, con una oración? Vamos a orar juntos a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos podido ver este tema, Señor, de tu gracia para vivir. Señor, te damos infinitas gracias porque, Señor, esto podemos aplicarlo tanto en las situaciones pequeñas de la vida como ante las grandes pruebas que en definitiva tú permites que vivamos. Pero, Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos comprobar, como dice el profeta Jeremías, que tus pensamientos para con nosotros son pensamientos de bien. Señor, no de mal, pensamientos de bien y de paz, para tener el fin que esperamos. Y te quiero rogar en esta noche que para cada uno de los que estamos participando de este culto, Señor, podamos disfrutar de esa gracia que nos ayuda a entender que es suficiente cualquiera sea la situación, pero también que está a nuestra disposición para poder saber cómo aplicarla a cualquier situación. Señor, alabamos tu nombre en esta noche, porque esa gracia es ese don inmerecido. No hemos hecho nada más que depositar la fe en la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero, Señor, pensamos en aquellos que necesitan muy especialmente en esta hora de tu poder, que repose el poder tuyo en sus vidas. Pensamos en las personas
los hermanos que están solos, que están pasando por tribulación, por problemas, por dificultades. Pensamos en aquellos que necesitan una especial porción, Señor, de tu poder en sus vidas, que tú estés con ellos. Y Señor, que todo esto que estamos viviendo, que tantas veces nos inquieta, podamos, Señor, canalizarlo, capitalizarlo, aprovecharlo para predicar de tu palabra, para anunciarles a otros que tu gracia es suficiente. Lo hacemos agradecidos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, quería terminar con la doxología, ¿sí? Que está allí en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, que justo nos habla de estas cosas. Dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que Dios los bendiga.